Hay momentos en la vida en los que el destino nos sorprende con giros inesperados, de esos que cambian por completo nuestro camino. Para mí, ese momento llegó a los 68 años, cuando menos lo esperaba. ¿Saben esa sensación de que algo muy importante está a punto de suceder? Yo no la tuve. Era solo un jueves común de octubre, cielo azul en Sao Paulo, temperatura agradable, característico de la primavera paulista. Mi nombre es Cecilia Ribeiro. Fui profesora de literatura durante 4 décadas en la escuela más tradicional del Jardín Oceánico. Vivo sola desde hace 5 años, cuando Joaquín, mi esposo, partió repentinamente debido a un infarto. Tenemos una hija, Marina, que siempre ha sido el centro de mi universo. Desde pequeña le proporcioné todo lo que pude, la mejor escuela, clases de piano, intercambios, universidad privada. Joaquín construyó un patrimonio considerable con su empresa de importación y, tras su partida, gestioné todo con la misma prudencia que él me enseñó. Ese jueves, había organizado mis maletas para visitar a mi hermana Teresa en Fortaleza. Hacíamos esto 2 veces al año. Ella me visitaba en invierno para escapar del calor cearense y yo iba en primavera para huir del bullicio de Sao Paulo. Teresa es 3 años mayor que yo y desde nuestra infancia en Recife siempre fuimos confidentes. Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. La casa estaba impecablemente arreglada, como siempre dejo cuando viajo. Las plantas regadas, la nevera organizada con algunos alimentos para Marina, por si venía a verificar que todo estuviera en orden durante mi ausencia. El taxi, en realidad un coche de aplicación, ya esperaba en la puerta. Paulo, el conductor, un hombre amable de unos 52 años, me ayudó a colocar las maletas en el maletero. Acongonjas, doña Cecilia. Voy para Fortaleza, ¿verdad?, preguntó, ya familiarizado con mis viajes semestrales. Sí, Paulo. El vuelo sale a las 2:30, pero me gusta llegar con bastante anticipación. Estábamos casi a mitad de camino cuando sentí ese apretón en el pecho, esa sensación incómoda de olvido. Comencé a repasar mentalmente. Apagué la cocina, aseguré las ventanas, llevé los medicamentos para la presión. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi cédula de identidad no estaba en mi bolso. Recordé vividamente haberla dejado sobre la mesita de noche después de comprobar que todo estaba en orden para el viaje. Perdona, Paulo, pero necesitamos volver. Olvidé mi identidad en casa. Él sonrió comprensivamente a través del retrovisor. No hay problema, doña Cecilia. A todos nos pasa. Aún tenemos tiempo. Durante el regreso, reflexioné sobre cómo la memoria nos juega trucos conforme envejecemos. No es que tuviera problemas cognitivos, nada de eso. Aún leo un libro a la semana, hago crucigramas todos los días y estoy tomando un curso de historia del arte en la universidad para la tercera edad. Pero pequeños lapsos ocurrían con mayor frecuencia y eso me molestaba, especialmente porque Marina siempre enfatizaba esos momentos. Mamá, estás olvidando cosas, decía con un tono que mezclaba preocupación y algo que no podía identificar. Necesitamos pensar en alternativas para que no te quedes sola en esta casa enorme. Regresamos al Jardín Oceánico en unos 20 minutos. Le pedí a Paulo que esperara, asegurando que sería rápida. La casa estaba silenciosa, como la dejé. Entré por la puerta delantera, pero en lugar de usar la entrada principal, decidí entrar por la parte de atrás, cerca de la cocina. Era un hábito antiguo. Desde que los niños dormían y no quería hacer ruido al volver de algún compromiso nocturno. Fue entonces cuando escuché las voces. Marina y Rodrigo estaban en la sala, aparentemente sin notar mi regreso. No era raro que entraran a mi casa cuando yo salía. Después de todo, Marina tenía la llave y siempre decía que le gustaba asegurarse de que todo estuviera en orden. Me detuve al escuchar mi nombre. Algo en el tono de su voz me hizo congelar en el lugar, escondida en el corredor que conducía a la cocina. Ya hablé con el doctor Ferreira. Dijo que puede emitir un informe que certifique que mamá ya no tiene capacidad para gestionar sus propios bienes, decía Marina con un tono frío que jamás había oído de ella. Timo. Con el poder notarial que ella firmará la próxima semana, podemos empezar a transferir las inversiones. Luego solo hay que convencerla de que esa residencia en Pineiros es lo mejor para ella. No la necesitamos. Nos desharemos del problema y finalmente podremos respirar. La voz de Rodrigo era calculadora, casi empresarial.
Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Un zumbido extraño llenó mis oídos y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mi propia hija, esa niñita que me acurruqué en mis brazos durante noches de insomnio, que ayudé con cada tarea, que apoyé en cada sueño, estaba planeando deshacerse de mí. ¿Y si ella lo sospecha? ¿Sabes lo perspicaz que puede ser mi madre a veces?, cuestionó Marina. Rodrigo se rió. Un sonido que me dio escalofríos. Perspicaz, Marina. Tu madre confía ciegamente en ti. Ella firma cualquier cosa que le pongas frente a ella. ¿Recuerdas aquellas pequeñas transferencias que hicimos el mes pasado para probar? Ni se dio cuenta. ¿Transferencias? ¿Qué transferencias? Mi mente giraba tratando de procesar la información. Verificaba mis extractos bancarios mensualmente, pero en los últimos 2 meses, Marina se había ofrecido a organizar mi documentación financiera, diciendo que quería evitarme el estrés. Aún así, debemos ser cuidadosos. ¿Y los documentos de la casa? El testamento de papá es muy específico. El testamento no será un problema cuando tengamos el poder notarial general. Tendrás plenos poderes y ese abogado amigo de tu padre ya está de nuestro lado. Es cuestión de tiempo. Sentí un sabor amargo en la boca, las piernas débiles, el corazón acelerado de una manera que me preocuparía en otras circunstancias. Pero en ese momento el shock superaba cualquier preocupación por mi salud. ¿Y los muebles antiguos, esos que tanto aprecia?, preguntó Marina. Subasta de antigüedades. Ya tengo un contacto. Esa estantería de jacaranda de tu abuelo vale una pequeña fortuna hoy. Y los cuadros también. Todo se convierte en dinero, Marina. Dinero que necesitamos urgentemente después de ese desliz que tuviste en la empresa. ¿Desliz? ¿Qué desliz? ¿Qué había hecho mi hija? Las preguntas se acumulaban, pero no podía quedarme allí para descubrir. Oí pasos acercándose a la cocina. Con el corazón en la garganta, retrocedí silenciosamente hacia el jardín trasero y rodeé la casa, tratando de controlar mi respiración agitada y las piernas temblorosas. Al llegar de nuevo a la entrada, fingí haber llegado, respiré hondo varias veces. No podía dejar que notaran mi estado. No, aún no. Necesitaba pensar, planear, protegerme. Volví al coche donde Paulo me esperaba pacientemente. Doña Cecilia, ¿está bien? Está pálida. Intenté sonreír, pero mis labios temblaban. No voy a viajar hoy, Paulo. He cambiado de idea. ¿Pasó algo? ¿Puedo ayudarte? Solo llévame de vuelta a casa, por favor. O mejor, déjame en el centro comercial Jardín Oceánico. Necesito comprar algunas cosas. No podía volver a casa ahora. No podría enfrentar a Marina y Rodrigo sin revelar lo que había descubierto. El centro comercial sería un lugar neutro donde podría sentarme, tomar un café y organizar mis pensamientos caóticos. Paulo me miró preocupado, pero asintió. Durante el trayecto, recuerdos con Marina inundaron mi mente. Su nacimiento, su primer día de clase, su graduación, su boda con Rodrigo. ¿En qué momento mi niña se convirtió en esta persona capaz de conspirar contra su propia madre? ¿Acaso Joaquín, siempre tan ocupado con los negocios, notó algo que yo, cegada por el amor maternal, no pude ver? En el centro comercial, me senté en una cafetería discreta, pidiendo un té de manzanilla, que sabía que no podría beber. Las palabras de ellos resonaban en mi mente. No la necesitamos. Deshagámonos de ella. Como si fuera un objeto obsoleto, una carga que hay que desechar. Saqué mi celular con manos temblorosas. Necesitaba ayuda, un consejo, alguien en quien pudiera confiar. Pensé en llamar a Teresa, pero no quería preocuparla desde lejos. Fue entonces que me acordé de Antonia Soares, mi amiga de décadas, ex jueza jubilada, que siempre tuvo una mente aguda y un fuerte sentido de la justicia. Antonia, soy yo, Cecilia. ¿Podemos encontrarnos? Ha pasado algo horrible. Esperaba su respuesta, una determinación comenzó a crecer dentro de mí, reemplazando gradualmente el shock inicial. Ellos pensaban que solo era una anciana indefensa, fácil de manipular y desechar. Subestimaron a la mujer que enfrentó la vida junto a Joaquín, que ayudó a construir un patrimonio,
que educó sola a una hija mientras su marido viajaba por trabajo. Subestimaron a la profesora que durante 40 años evaluó redacciones de adolescentes detectando cada intento de plagio, cada historia mal contada, cada mentira mal elaborada. Si Marina y Rodrigo querían guerra, no sabían con quién se estaban metiendo. Esta no sería la historia de una anciana víctima de un engaño familiar. Sería la historia de la venganza de una matriarca que no permitiría ser desechada como algo sin valor. Mientras esperaba a Antonia en el café del centro comercial, mi mente trabajaba sin descanso. Mis manos aún temblaban cuando intenté beber un sorbo de la manzanilla. Cada palabra que escuché en la conversación de Marina y Rodrigo resonaba en mi memoria como una sentencia de traición. No la necesitamos. Deshacernos de ella. El tono frío y calculador en la voz de mi propia hija me causaba un dolor físico, como si algo estuviera siendo arrancado de mi pecho. Fue entonces cuando vi a Antonia cruzar el pasillo del centro comercial con su elegante porte de siempre. A sus 70 años, mi amiga mantenía la misma determinación en los ojos que mostraba cuando ocupaba su cargo de jueza. Ella me vio y su rostro cambió instantáneamente a preocupación. Cecilia, por el amor de Dios, ¿qué sucedió? Estás blanca como papel. Antonia se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Siempre fue así entre nosotras, una amistad construida en gestos sencillos de apoyo. Desde los tiempos en que nuestros hijos estudiaban juntos. He descubierto algo, Antonia, algo que nunca pensé que fuera posible. Respiré hondo y le conté todo lo que había escuchado. Con cada palabra, el rostro de Antonia se endurecía. La expresión de jueza que conocí durante tantos años volvía a surgir. ¿Estás absolutamente segura de lo que oíste? No puede haber ningún malentendido. Estoy. Escuché claramente. Hablaban de transferencias que ya hicieron sin mi conocimiento, de internarme en una casa de reposo, de vender mi casa, de un médico que daría un informe falso. Mi voz falló. Antonia apretó mis manos con más fuerza. Cecilia, presta atención. Lo que me cuentas es gravísimo. Son varios delitos. Intento de estafa, falsedad ideológica, apropiación indebida. Debemos actuar con inteligencia. ¿Debo confrontarlos? Llamar a la policía. Antonia negó con la cabeza. Aún no. Si los confrontas ahora sin pruebas concretas, ellos negarán todo. Dirán que entendiste mal, que estás confundida. Y eso puede ser un pretexto para acelerar sus planes. Y respecto a la policía, sin evidencias, será tu palabra contra la de ellos. Sentí un escalofrío. La idea de que mi propia hija pudiera usar mi edad contra mí, alegando que estaba confundida o senil, era aterradora. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago como si no supiera nada? Por ahora, sí. Necesitamos recopilar pruebas, entender la magnitud de lo que han hecho y proteger tu patrimonio antes de cualquier confrontación. Antonia tomó su celular y hizo una llamada rápida. Emanuel, soy yo, Antonia Soares. Necesito que me ayudes con un caso urgente. Sí, hoy mismo, si es posible. El doctor Emanuel Santos era uno de los abogados más respetados de Sao Paulo, especializado en derechos de los ancianos. Antonia explicó que nos encontraría en su oficina en una hora. No puedo volver a casa ahora, confesé. No sé si podría mirar a Marina sin. Tú vendrás a mi casa hoy, decidió Antonia. Llamaremos a Marina y le diremos que decidiste pasar la noche conmigo antes del viaje, que saldremos temprano para el aeropuerto mañana. Eso nos dará tiempo. En el taxi camino a la oficina del doctor Emanuel, permanecí en silencio, observando la ciudad por la ventana. Sao Paulo siempre me había parecido un lugar de posibilidades infinitas. Fue aquí donde construí mi carrera, donde crié a mi familia, donde viví los mejores años con Joaquín. Ahora, la misma ciudad parecía fría, hostil, llena de sombras y secretos. La oficina de Emanuel estaba en un elegante edificio de la Avenida Paulista. Su secretaria nos condujo de inmediato a su sala. Los privilegios de tener una ex jueza como amiga. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso en las sienes y ojos perspicaces detrás de unas gafas de montura delgada. Doña Cecilia, lamento mucho lo que está pasando, dijo tras escuchar mi relato. Desafortunadamente, casos como el suyo son más comunes de lo que se imagina.
El abuso patrimonial contra los ancianos, especialmente cuando proviene de familiares, es una de las formas más crueles de violencia, ya que explota la confianza y el afecto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Violencia? ¿Eso es lo que me estaba sucediendo? Yo, víctima de violencia a manos de mi propia hija. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Antonia, siempre práctica. Primero, necesitamos verificar lo que ya se ha hecho. Doña Cecilia, ¿me autoriza a realizar un análisis completo de sus cuentas bancarias, inversiones y propiedades? Asentí, aún aturdida. Segundo, implementaremos medidas de protección inmediatas, cambio de contraseñas, bloqueo preventivo de transferencias que superen cierto monto, notificación al banco sobre posibles intentos de fraude. ¿Y qué hay de las pruebas?, pregunté. ¿Cómo puedo probar lo que escuché? Emanuel se recostó en su silla, pensativo. La palabra de usted contra la de ellos no sería suficiente en un tribunal. Pero hay formas de documentar comportamientos e intenciones. Grabaciones en espacios privados donde usted sea una de las interlocutoras son legalmente admisibles en ciertos contextos. ¿Está sugiriendo que grabe a mi propia hija?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Estoy sugiriendo que usted se proteja, respondió él con firmeza. Lo que están planeando es criminal y puede destruir no solo su patrimonio, sino también su dignidad y autonomía. Salimos de la oficina con un plan inicial. Emanuel se encargaría de la parte legal y financiera, mientras que yo tendría la tarea más difícil, volver a casa y actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Recuerde, me dijo Antonia al dejarme en casa al final del día, después de pasar por el banco para las primeras medidas de protección. Usted es más fuerte e inteligente de lo que ellos creen. Use eso a su favor. Entré a casa ya avanzada la noche. Había acordado con Antonia que le diría a Marina que decidimos cenar juntas y que luego cancelé el viaje porque no me sentía bien. Una media verdad. Marina respondió mi llamada con aparente preocupación en su voz. Mamá, ¿dónde estás? Vinimos a ver si estabas bien y no estabas en casa. Estoy con Antonia. Decidimos cenar juntas antes de mi viaje, pero me siento mal y voy a posponer la visita a Teresa. ¿Quieres que vaya a buscarte? No pareces bien. No es necesario, querida. Ya estoy volviendo en taxi. Al colgar, respiré hondo. La primera prueba de mi capacidad de disimulo estaba por venir. Cuando entré, Marina vino a abrazarme. Hizo falta todo mi autocontrol para corresponder a ese abrazo, para no alejarme con repulsión al pensar en las palabras que había dicho horas antes. Mamá, realmente estás pálida. ¿Qué pasó? Solo un malestar. Creo que fue algo que comí en el almuerzo. Rodrigo apareció de la cocina con un vaso de agua. Doña Cecilia, debería sentarse. Parece cansada. Miré a mi yerno. Ese mismo hombre que hablaba de deshacerse del problema, ahora fingiendo preocupación. Cuánta falsedad cabía en esa sonrisa. Gracias, Rodrigo. Solo necesito descansar un poco. ¿Quieres que me quede aquí esta noche?, ofreció Marina. Puedo dormir en la habitación de huéspedes. No es necesario, hija. Mañana estaré mejor. ¿Estás segura? No es bueno que estés sola cuando no te sientes bien. Imagina si te sientes mal por la noche. Allí estaba la preocupación excesiva que ahora reconocía como el primer paso de su estrategia, hacerme sentir incapaz, dependiente, vulnerable. Estoy segura. Ustedes tienen a los niños que cuidar. Estoy bien. Solo necesito dormir. A regañadientes o fingiendo estar reticentes, finalmente se fueron. En cuanto la puerta se cerró, me desplomé en el sofá, emocional y físicamente exhausta. Las lágrimas contenidas durante todo el día finalmente brotaron. Lloré por la traición, por el dolor, por la pérdida de la imagen que tenía de mi hija. Lloré por un futuro que ahora parecía incierto, por la seguridad que creía tener y que resultó ser ilusoria. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta sentir una extraña calma invadiéndome. Cuando me levanté, algo había cambiado dentro de mí. La tristeza seguía ahí, profunda y palpitante, pero a su lado crecía una determinación que no sentía desde hacía años. Si ellos querían guerra, tendrían guerra,
pero sería en mi terreno con mis reglas. Aquella noche no pude dormir. Recordaba cada detalle del plan que habíamos trazado con Emmanuel. A la mañana siguiente enviaría un asistente discreto para instalar pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. No sería nada complicado, solo lo suficiente para captar conversaciones en la sala y la cocina, donde normalmente charlábamos. También tendríamos que revisar mis extractos bancarios de los últimos meses, en busca de transferencias no autorizadas. Marina tenía acceso a mis contraseñas. Yo misma se las había dado confiando en que solo era para emergencias, como ella decía. Al amanecer, me levanté decidida. El primer paso era revisar mi computadora personal, donde guardaba copias digitalizadas de documentos importantes. Para mi sorpresa, noté que alguien había accedido recientemente. La organización de las carpetas estaba diferente. Detalles pequeños que solo una profesora meticulosa como yo podría notar. A las 9 recibí un mensaje de Emmanuel. Su asistente, que se presentaría como técnico de Internet, llegaría a las 10. Debía actuar con normalidad. Puntual sonó el timbre. Un chico joven con uniforme de una conocida empresa de telecomunicaciones sonrió educadamente. Buenos días, señora. Soy del servicio técnico. Recibimos un llamado sobre problemas de conexión. Ah, sí. Pase, por favor. Mientras él trabajaba instalando discretamente los dispositivos disfrazados de adaptadores de corriente u objetos decorativos, yo observaba por la ventana, temiendo que Marina apareciera de sorpresa, como solía hacerlo. Listo, señora, dijo después de casi una hora. Todo funciona perfectamente ahora. Me entregó un pequeño control remoto disfrazado de llavero. Este es el dispositivo de control. El botón superior activa todas las grabaciones simultáneamente. El botón inferior desactiva. Las grabaciones se almacenan aquí. Mostró un pequeño pendrive que parecía un adorno común y que también se transmitía a un servidor seguro. En cuanto salió, recibí una llamada de Emmanuel. Doña Cecilia, hemos realizado un levantamiento preliminar de sus cuentas. En los últimos 2 meses, hubo 3 transferencias no autorizadas, sumando 15.000. Una de 1.000 a una cuenta a nombre de Rodrigo Méndez. Sentí un nudo en el pecho. Ya estaba sucediendo. No era solo un plan. Ya me estaban robando. ¿Cómo es posible? Reviso mis extractos regularmente. Verificó en los últimos 2 meses. Pensé un momento. En realidad, no. Marina se ofreció a organizar mis papeles financieros. Dijo que era mucha preocupación para mí. Exactamente. Probablemente interceptaron los extractos físicos que llegan por correo y si usted revisa en línea, pueden haber cambiado sus contraseñas de acceso. ¿Qué hacemos ahora? Ya solicitamos el bloqueo de esas transferencias como fraudulentas. El banco está investigando, pero necesitamos más pruebas para un caso sólido contra ellos. Al colgar, sentí una mezcla de rabia y determinación creciendo dentro de mí. Esa tarde decidí dar el primer paso en mi plan de contraataque. Llamé a Marina. Hija, estoy pensando en organizar mis documentos. ¿Podrías ayudarme el fin de semana? Claro, mamá. ¿Qué tipo de documentos? Testamento, escrituras, inversiones. Sabes, he estado pensando en el futuro, en dejar todo organizado para ustedes. Hubo un breve silencio en la línea, casi imperceptible para quien no estuviera buscando. Qué bien, mamá. Me alegra que estés pensando en eso. Es muy importante. ¿Puedo llevar a Rodrigo? Él entiende bastante de estas cosas financieras. Claro, será muy útil. Al colgar, presioné el botón del pequeño control remoto. Las grabaciones habían comenzado. La trampa se estaba preparando. En los días siguientes, actué como la madre ingenua y confiada que ellos creían que era. Dejaba documentos importantes, casualmente visibles sobre la mesa. Hacía comentarios sobre lo grande que era la casa para mí sola. Mencionaba que quizás era hora de simplificar mi vida. Con cada cebo lanzado, Marina y Rodrigo picaban ansiosamente. En una de esas charlas, activé el grabador del celular que Emmanuel me había enseñado a usar. Mamá, ¿nunca has pensado en vender esta casa? Es tan grande, da tanto trabajo mantenerla.
A veces pienso en eso, sí, pero tengo tantos recuerdos aquí. Recuerdos son lo que realmente llevamos en el corazón. Imagina vivir en un lugar más pequeño, más moderno, sin escaleras, sin jardín que cuidar. Tienes razón. ¿Y qué haríamos con el dinero de la venta? Marina intercambió una mirada rápida con Rodrigo. Bueno, podríamos invertirlo, asegurarnos de que tengas comodidad para el resto de tu vida. ¿Podrías encargarte de eso por mí? Sabes que no entiendo de finanzas. La sonrisa de Marina se amplió. Claro, mamá. Deja todo en mis manos. Esa noche revisé las grabaciones con Antonia en su casa. Escuchar a mi hija planear cómo usaría el dinero de la venta de mi casa, dinero que nunca sería para mi bienestar, me rompía el corazón una y otra vez. Estamos avanzando, dijo Antonia, pero aún necesitamos algo más concreto, una confesión explícita, idealmente. Una semana después de la revelación inicial, Marina llegó con los documentos que tanto temía, un poder notarial amplio, dándole plenos poderes para administrar todos mis bienes. Solo es una precaución, mamá. En caso de que algo te suceda, podría encargarse de todo sin burocracias. Miré ese documento que sellaría mi destino si lo firmaba. Con el corazón pesado pero la mente clara, decidí dar el siguiente paso. Suena muy amplio, hija. Necesito pensarlo un poco. Vi una sombra de irritación cruzar su rostro, rápidamente disimulada. Claro, mamá, sin prisas. Piensa con calma. Cuando se fue, llamé de inmediato a Emanuel. Trajeron el poder exactamente como lo previmos. Perfecto. Ahora necesitamos el gran momento. La confesión que no dejará dudas sobre sus intenciones. El plan era arriesgado, pero necesario. Haría una cena en casa. Mencionaría que estaba considerando hacer una gran donación a la caridad con parte del dinero de la venta de la casa. Eso seguramente provocaría una reacción. Y así fue. El sábado siguiente preparé una cena especial. Invité a Marina, Rodrigo y a mis queridos nietos, Luía y Pedro. Durante la comida, entre charla y charla, dejé caer la noticia. He estado pensando si vendemos la casa, me gustaría donar una parte significativa a la fundación que apoya a niños con cáncer. Siempre he querido hacer algo así. El tenedor de Rodrigo quedó en el aire. Marina se atragantó con el vino. ¿Donar? Pero mamá, ese dinero es tu seguridad para el futuro. He estado pensando mucho en legados, hija. ¿Qué dejamos atrás? El dinero es importante, pero hacer la diferencia en la vida de quienes lo necesitan, eso no tiene precio. Charcle. Después de la cena, cuando los niños se fueron a ver televisión, comenzó la verdadera conversación. Mamá, necesitamos hablar seriamente, dijo Marina, cerrando la puerta de la cocina. Esta historia de la donación es una locura. Acto seguido, activé discretamente el grabador. ¿Por qué? Al fin y al cabo, es mi dinero. Porque lo necesitarás para tu cuidado, para tu vejez. ¿Acaso no cuidarían de mí? ¿No es eso lo que hacen los hijos? Rodrigo intervino. Su voz tensa. Doña Cecilia, la cuestión no es esa. Claro que cuidaríamos de usted, pero seamos prácticos. Los cuidados médicos son caros. Una buena residencia cuesta una fortuna. ¿Residencia? Pero ahora no quiero ir a una residencia. No, claro, dijo Marina rápidamente. Pero en el futuro, quién sabe. Es bueno estar preparada financieramente. Entiendo. Entonces, ¿creen que no debo firmar ese poder que me trajeron? Ya que no confían en mi juicio financiero. Vi el pánico en sus ojos. Estaban perdiendo el control de la situación. No es eso, Marina, intentó corregir. El poder es precisamente para proteger sus intereses, para que podamos ayudarla a tomar las mejores decisiones. ¿Cómo decidir no donar mi propio dinero? Exactamente, exclamó Rodrigo, cayendo en la trampa. Decisiones impulsivas como esa pueden comprometer todo su futuro. Con el poder podríamos evitar este tipo de errores. La palabra error flotó en el aire de la cocina como una confesión. Miré a mi hija y a mi yerno, sus rostros tensos, preocupados no por mí, sino por perder el acceso al dinero que tanto deseaban. Sentí una mezcla de tristeza y satisfacción.
Tristeza por la confirmación final de la traición. Satisfacción por estar recuperando lentamente el control de la situación. Entiendo. Dije suavemente manteniendo una expresión neutra. Solo están pensando en mi bienestar. Vi el alivio inmediato en sus miradas. Realmente creían que había aceptado la explicación. Exactamente, mamá. Marina se apresuró a asentir. Siempre hemos pensado en tu bienestar. Entonces haré una reflexión sobre el poder notarial. Quizás fui precipitada con la donación. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía amable y ahora veía como calculadora. Siempre ha sido generosa, doña Cecilia. Es una cualidad admirable. Solo necesitamos equilibrar esa generosidad con responsabilidad financiera. Esa noche, después de que se fueron, transferí las grabaciones a una memoria USB especial y la guardé en el estuche de mis gafas, que llevaría conmigo a la mañana siguiente para el encuentro con Emanuel y Antonia. Antes de dormir, repasé mentalmente el progreso que habíamos logrado. Teníamos pruebas de transferencias no autorizadas, grabaciones de conversaciones comprometedoras y ahora la confesión velada de que el poder notarial sería utilizado para controlar mis decisiones financieras en contra de mi voluntad. Al día siguiente, domingo, me desperté temprano. El otoño paulista mostraba su esplendor a través de la ventana, hojas doradas danzando al viento, un cielo de un azul casi doloroso por lo perfecto. Era irónico que, en medio de tanta turbulencia emocional, la naturaleza ofreciera un espectáculo tan sereno. Encontré a Antonia y Emanuel en el Café Recanto, un pequeño local familiar alejado de las miradas curiosas de conocidos. El doctor Emanuel escuchó atentamente las nuevas grabaciones, haciendo anotaciones de vez en cuando. Estamos construyendo un caso sólido, afirmó, mirándome por encima de sus gafas. Pero necesitamos más. ¿Más? Pregunté. ¿Lo que tenemos no es suficiente? En términos estrictamente legales, aún estamos en el ámbito de las intenciones, explicó pacientemente. Tenemos evidencia de transferencias no autorizadas, lo que ya constituye un delito. Pero si queremos construir un caso realmente sólido contra sus intenciones mayores, la internación involuntaria, la venta de la casa, necesitamos confesiones más explícitas. Antonia, siempre directa, intervino. ¿Qué sugieres, Emanuel? Cecilia no puede seguir en este juego de gato y ratón indefinidamente. La tensión emocional es inmensa. Propongo una trampa final, dijo él, inclinándose sobre la mesa. Algo que los haga revelar el plan completo de forma inequívoca. Así nació la próxima fase de nuestro plan. Yo agendaría una consulta con un abogado, no Emanuel, sino un colega suyo que ellos no conocían y mencionaría eso casualmente a Marina. Diría que estaba considerando actualizar mi testamento, posiblemente incluyendo algunas organizaciones benéficas como beneficiarias. Esto seguramente provocaría una reacción más contundente. Ten mucho cuidado, Cecilia, advirtió Antonia, sosteniendo mi mano sobre la mesa. Marina y Rodrigo pueden volverse más agresivos si sienten que están perdiendo el control de la situación. Sé cuidarme, respondí con más confianza de la que realmente sentía. Después de todo, enseñé literatura a adolescentes durante 40 años. Si eso no me preparó para lidiar con comportamientos impredecibles, nada lo haría. Nos reímos. Un momento ligero en medio de la tensión de los últimos días. Pero la advertencia de Antonia resonaba en mi mente. Estaba jugando con fuego y lo sabía. El lunes, como estaba planeado, llamé a Marina desde el consultorio médico, donde hacía mi revisión rutinaria. Hija, acabo de salir de la consulta con el doctor Paulo. Estoy bien, pero me sugirió que pusiera mis documentos en orden. Ya sabes, precauciones de la edad. Qué bien, mamá. ¿Quieres que te ayude con eso? ¿Podemos revisar ese poder notarial? En realidad, interrumpí. Ya fijé una cita con un abogado. Doctor Enrique Castro, un experto en derecho sucesorio. Voy a revisar mi testamento, tal vez hacer algunos cambios. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Nada drástico. Solo quiero asegurar que parte de lo que construí ayude a causas importantes para mí. Ese centro de tratamiento de cáncer infantil que visitamos el año pasado, ¿recuerdas? Me conmovió mucho el trabajo que hacen. Mamá,
te deberíamos hablar antes de que tomes una decisión precipitada. ¿Por qué no cancelas esa cita y hablamos en casa? ¿Puedo pasar esta noche? La urgencia en su voz confirmó que el plan estaba funcionando. No es precipitado, hija. He estado pensando en esto durante meses, pero claro, me encantaría hablar contigo. Ven a cenar. ¿A las 7 está bien? Colgamos y de inmediato activé el grabador. Mi instinto me decía que esa noche sería decisiva. A las 6:30, comencé a preparar uno de los platos favoritos de Marina, lasaña a la boloñesa, como hacía cuando era niña. Un último gesto maternal antes del enfrentamiento que se avecinaba. Puse la mesa con cuidado, usando la vajilla especial que rara vez sacábamos del armario. Que fuera una noche de revelaciones, pero con dignidad. Marina llegó puntualmente a las 7 sin Rodrigo. Eso me sorprendió. Se quedó con los niños, explicó ella al notar mi mirada interrogante. Pensé que sería mejor que habláramos solo nosotras. Durante la cena hablamos de cosas triviales, su trabajo, los niños, el tiempo que cambiaba. Era casi posible creer que éramos solo madre e hija disfrutando de una comida juntas, como tantas veces en el pasado. Casi después del postre, flan, otro de sus favoritos. Finalmente Marina abordó el tema que la había traído aquí. Madre, ¿sobre esa historia del abogado y del testamento? Sí, realmente creo que deberías reconsiderarlo. No es una buena idea donar partes significativas de tu patrimonio. Has trabajado toda tu vida por ello. Y precisamente porque he trabajado tanto, tengo el derecho de decidir el destino de mi dinero. No. Marina suspiró claramente tratando de controlar la frustración. Claro que tienes, pero necesitas pensar en el futuro, en tus necesidades y en las de tus hijos también, imagino. Fue como si le hubiera echado un cubo de agua fría. Marina me miró sorprendida por mi franqueza. ¿Cómo así, Marina? Seamos honestas. Tú y Rodrigo tienen un interés directo en mi patrimonio. Es natural. Eres mi hija. Pero la urgencia con la que intentan controlar mis decisiones financieras me hace cuestionar los verdaderos motivos. Un rubor subió por su cuello, tiñendo sus mejillas. Por un momento pensé que negaría, que inventaría alguna excusa, pero entonces algo cambió en su mirada. ¿No entiendes, madre? No es tan simple. Entonces explícame. Estoy escuchando. Marina se levantó caminando nerviosamente por el comedor. Su comportamiento me recordó a cuando era adolescente y necesitaba confesar alguna travesura. Estamos teniendo problemas financieros. ¿Graves? ¿Qué tipo de problemas? Rodrigo perdió mucho dinero en malas inversiones. Estamos hundidos en deudas. El banco amenaza con tomar nuestra casa. Mantuve una expresión neutral, aunque por dentro sentía una punzada de compasión. Mi hija estaba en apuros. Eso era real, pero ¿justificaba eso lo que planeaban hacer conmigo? ¿Por qué no me pediste ayuda directamente? Ella se rió. Un sonido amargo que no coincidía con la dulce niña que había criado. ¿Pedirte? ¿Crees que sería tan fácil? Madre, hemos perdido $500,000 en apuestas malas. ¿Puedes ayudarnos? ¿Apuestas? Repetí, sintiendo que mi estómago se hundía. Pensé que eran inversiones. Marina desvió la mirada y en ese momento vi toda la verdad. No eran solo inversiones fallidas, era adicción al juego, probablemente de Rodrigo, el mismo problema que arruinó a mi propio padre décadas atrás. Rodrigo tiene problemas con el juego. Comenzó con pequeñas apuestas en línea, luego escaló. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos vendiendo el segundo coche haciendo préstamos. ¿Y ustedes me vieron como la solución a estos problemas? No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos, que vimos como una salida. Sí, esta casa vale una fortuna, madre. Vendida, podríamos limpiar nuestro nombre, empezar de nuevo, asegurar el futuro de los niños. ¿Y mi futuro, dónde viviría? Teníamos un plan, un pequeño apartamento para ti, cómodo, más fácil de manejar. ¿Y si en el futuro necesitara más cuidados? Una buena residencia de ancianos. ¿Residencia de ancianos? Repetí lentamente. En contra de mi voluntad, supongo.
Marina tuvo la decencia de parecer avergonzada. No sería en contra de tu voluntad. Eventualmente entenderías que es lo mejor. ¿Cómo me harían entender eso? ¿Con la ayuda de ese médico que daría un informe atestiguando mi incapacidad? La shock en su rostro fue genuino. Sus ojos se agrandaron y dio un paso atrás. ¿Cómo sabes? Ah, ¿cómo lo sé? Escuché a Marina. Escuché a ti y a Rodrigo hablar aquel día en que volví para buscar mi identificación. El color se abandonó completamente de su rostro. Marina tambaleó apoyándose en la mesa para no caer. Oíste cada palabra. No la necesitamos. Vamos a deshacernos de ella. Lo que escuché decir a mi yerno sobre mí, sobre la madre de su esposa, sobre la abuela de sus hijos. Marina se hundió en la silla, pareciendo de repente muy pequeña y vulnerable. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo planeaban manipularme? ¿Cómo ya estaban desviando dinero de mis cuentas? $15,000, Marina, ¿es ese el valor de tu integridad? ¿Cómo sabes de las transferencias? Preguntó con un hilo de voz. Sé de todo. De las transferencias, del plan de la procura, la idea de internarme en un hogar de descanso, la venta planeada de la casa y de los muebles. Sé incluso que Rodrigo ya contactó a un tasador para evaluar la estantería de jacarandá de tu abuelo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero en ese momento no sentí compasión. La ira contenida por semanas finalmente encontró su voz. No solo intentaban resolver problemas financieros, Marina. Estaban dispuestos a destruir mi vida, mi autonomía, mi dignidad. Todo por dinero. No era solo por dinero. Ella protestó débilmente. Los niños necesitan estabilidad, un hogar seguro. Y eso justifica tratar a tu propia madre como un obstáculo que hay que eliminar, como un objeto que se puede manipular y descartar. Nunca quisimos lastimarte. Pero inevitablemente lo harían. Porque cuando tratas a alguien como menos que humano, como alguien sin derecho a voz o elección, lo lastimas de la peor manera posible. Permanecimos en silencio por largos momentos. El tic-tac del reloj de pared, herencia de mi padre, era el único sonido en la sala. Finalmente Marina habló, su voz temblando. ¿Qué vas a hacer? Miré a mi hija, la niña que acuné en mis brazos, a la que enseñé a leer, que vi crecer y convertirse en mujer. Ahora, frente a mí, era una extraña, capaz de una traición calculada. Eso depende de ti ahora. Respondí. Tengo suficientes pruebas para un proceso penal contra ti y Rodrigo. Transferencias fraudulentas, intento de estafa, planes de internación involuntaria. La lista es larga. El horror en sus ojos era palpable. No harías eso. Somos familia. Familia. Repetí, sintiendo el peso de la palabra. La familia no conspira para deshacerse de los miembros incómodos. La familia no roba. La familia no engaña. Por favor, imploró ella, con el rostro bañado en lágrimas. Los niños no pueden perder a sus padres así. Eso me afectó profundamente. Mis nietos, niños inocentes en este juego de traiciones y mentiras, no merecían sufrir por las decisiones de sus padres. Tengo una propuesta, dije finalmente. Una última oportunidad. Marina levantó la vista, una desesperada esperanza en sus ojos. Lo que sea, Rodrigo buscará tratamiento para su adicción al juego. Profesional, serio, con un seguimiento que yo pueda verificar. Devolverán cada centavo que desviaron de mis cuentas y, sobre todo, ustedes dos se alejarán completamente de la administración de mis bienes. Nada de procuras, nada de ayuda con documentos o finanzas. Y si cumplen con todo esto, si respetan fielmente esas condiciones, no presentaré denuncia ante la policía. Y respecto a nuestra situación financiera, puedo ayudar, en mis términos, podemos negociar un préstamo formal con contrato. Intereses razonables y plazos de pago como adultos responsables, no como conspiradores. Marina bajó la cabeza, derrotada pero aliviada al mismo tiempo. Tienes razón, mamá. Sobre todo, hemos perdido el rumbo. Nos desesperamos. ¿Qué hicimos? Lo que planeábamos hacer es imperdonable. No estoy ofreciendo perdón aún, Marina.
Estoy ofreciendo una oportunidad de reconstrucción. El perdón, si llega, será lento, construido con tiempo y acciones, no con palabras. Esa noche, después de que Marina se fue, afectada pero decidida a hablar con Rodrigo sobre nuestras condiciones, me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando el jardín que Joaquín y yo plantamos juntos hace décadas. Las rosas que él adoraba estaban floreciendo, Resilience incluso con el otoño avanzando. Al igual que esas rosas, yo también había probado mi resiliencia. No era solo una anciana vulnerable, como ellos habían presumido. Era una mujer que había enfrentado desafíos a lo largo de toda su vida y había sobrevivido. Una profesora que enseñó a generaciones, una esposa que administró un hogar, una madre que crió a una hija, y ahora, una guerrera que luchaba por su derecho a existir en sus propios términos. Al día siguiente me encontré nuevamente con Antonia y Emanuel para comentar lo ocurrido la noche anterior. Llevé las grabaciones, por supuesto. ¿Conseguiste una confesión completa?, preguntó Emanuel, impresionado. Su propuesta fue inteligente. Ofrece una salida para ellos mientras garantiza su seguridad. ¿Crees que cumplirán?, pregunté. Por lo que escuché en las grabaciones, tu hija parece genuinamente arrepentida y asustada por las consecuencias legales. Eso es un fuerte incentivo, pero no podemos bajar la guardia. ¿Qué sugieres? Mantendremos las medidas de protección financiera. Su dinero está seguro ahora con los nuevos protocolos que implementamos, y sugiero documentar formalmente su acuerdo con ellos como garantía adicional. Antonia, que había estado en silencio, finalmente habló. Cecilia, ¿estás bien? ¿Realmente bien? Todo esto ha sido un gran trauma. La pregunta me sorprendió. Estaba tan enfocada en resolver la situación que apenas había procesado el impacto emocional. Estoy lidiando con la situación, respondí honestamente. El dolor de la traición no ha desaparecido. Creo que nunca desaparecerá del todo, pero también hay una extraña sensación de liberación, de fuerza redescubierta. ¿Cómo así?, preguntó Emanuel, curioso. Durante años, especialmente después de la muerte de Joaquín, comencé inconscientemente a verme a través de los ojos de Marina, como alguien frágil, dependiente, necesitando supervisión constante. Acepté el papel de ancianita que me fue asignado. Pero ahora has redescubierto tu fuerza, completó Antonia con una sonrisa comprensiva. Exactamente. Tal vez este haya sido el regalo inesperado de esta situación tan terrible, recordarme quién soy realmente. En las semanas que siguieron a la confrontación con Marina, viví en un extraño limbo emocional. Por un lado, estaba el dolor pulsante de la traición, una herida que sangraba cada vez que recordaba las crueles palabras de esa tarde fatídica. Por otro lado, experimentaba una creciente sensación de empoderamiento, como si cada medida que tomaba para proteger mi autonomía me devolviera un pedazo de mí misma que había sido cedido en silencio a lo largo de los años. Rodrigo fue el primero en buscarme 3 días después de mi conversación con Marina. Quiso hablar a solas, sin la presencia de su esposa. Acepté, no sin antes activar todos los dispositivos de grabación e informar a Antonia sobre el encuentro. Precauciones que ahora formaban parte de mi rutina. Llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Se le notaba cansado, con ojeras profundas y la barba sin arreglar. Una apariencia muy diferente del yerno siempre impecable que conocía. Doña Cecilia, empezó, sentándose incómodamente en el borde del sofá. Vine a pedir perdón. Me mantuve en silencio, observándolo atentamente. Años de enseñar a adolescentes me enseñaron que el silencio a menudo revela más verdades que las preguntas directas. ¿Qué hicimos? Lo que hice es imperdonable, continuó, mirando sus propias manos. Traicioné tu confianza. Manipulé situaciones, planeé cosas horribles. ¿Por qué, Rodrigo?, pregunté finalmente. Siempre te traté como a un hijo. Levantó la vista y vi algo que no esperaba. Lágrimas genuinas. Empezó pequeño, confesó. Apuestas ocasionales, nada serio. Una forma de escapar de la presión del trabajo, de los problemas diarios. Pero luego perdí una gran cantidad. Intenté recuperar, perdí más. Es como una espiral descendente. Cada apuesta era para recuperar la anterior, y antes de darme cuenta, estaba hundido en deudas. ¿Y tu solución fue robarme, planear internarme contra mi voluntad? Él tembló ante la dureza de mis palabras.
No tengo excusas, doña Cecilia. Estaba desesperado, asustado, y empecé a verte no como una persona, sino como la solución a mis problemas. Es horrible decirlo en voz alta, pero es la verdad. Aquella confesión directa me sorprendió. Esperaba negaciones, minimizaciones, más manipulaciones. Pero ahí estaba Rodrigo exponiendo su fragilidad y sus errores sin subterfugios. Marina me habló de tus condiciones, continuó. Ya he contactado un programa de tratamiento para adictos al juego. Empiezo el lunes. Y respecto al dinero que tomamos de tus cuentas, tengo un plan de pago con intereses. Traje el primer cheque hoy. Extendió un sobre. Un cheque de 5.000, un tercio del valor desviado. Vendí mi reloj de colección y algunas acciones que aún tenía. El resto vendrá en 2 partes en los próximos meses. Miré a ese hombre roto frente a mí y sentí una mezcla confusa de emociones, la rabia aún presente, un cierto alivio al ver signos de arrepentimiento genuino y una profunda tristeza por lo que todo esto representaba. La fractura en la familia que tanto valoraba. Acepto tu pago, Rodrigo, y reconozco tu iniciativa respecto al tratamiento. Pero confiar de nuevo en ti, eso es algo que no puedo prometer. Entiendo, respondió él secándose discretamente una lágrima. Solo quiero que sepas que trabajaré para merecer esa confianza de vuelta, aunque pasen años, aunque nunca suceda completamente. Tras su salida, pasé largos minutos mirando el cheque en mis manos. Era solo papel, pero representaba el primer paso concreto hacia la reparación. No borraba lo que había sucedido, pero señalaba la aún tenue posibilidad de reconstrucción. Al día siguiente llamé a Teresa en Fortaleza. Era hora de compartir con mi hermana todo lo que había ocurrido. La conversación fue larga y dolorosa. Teresa oscilaba entre una indignación furiosa. Voy a tomar el próximo vuelo y tener una conversación con esa chica, y una preocupación sincera por mi bienestar emocional. Cecilia, no puedes quedarte en esa casa sola después de todo esto. Insistió. Ven a Fortaleza. Estaremos juntas. No voy a huir, Teresa. Esta es mi casa, mi vida. Si me voy ahora, estaré haciendo exactamente lo que querían, abandonar mi espacio. Pero ¿y tu seguridad emocional, estar reviviendo constantemente esa traición, viéndolos regularmente? Es precisamente por eso que necesito quedarme. Necesito enfrentar esto de cara, reconstruir las relaciones que sean posibles en mis propios términos, no en los de ellos. Teresa suspiró, reconociendo la determinación en mi voz, la misma que papá siempre decía que herede de él. Al menos prométeme que me visitarás tan pronto como las cosas se calmen. Necesitamos ese tiempo juntas, prometí, sintiendo nostalgia anticipada por la presencia reconfortante de mi hermana. Teresa siempre ha sido mi refugio, desde nuestra infancia compartida en Recife hasta ahora, en la tercera edad, geográficamente separadas, pero unidas por lazos indisolubles. Una semana después de que iniciara el tratamiento de Rodrigo, Marina pidió traer a los niños para visitarme. Yo le había dejado claro. Nuestra relación necesitaba ser reconstruida lentamente con límites claros, pero no castigaré a mis nietos por lo que hicieron sus padres. Cuando sonó el timbre ese domingo soleado, mi corazón aceleró. Había nostalgia mezclada con aprensión. ¿Cómo debería comportarme? ¿Qué versión de la historia conocían los niños? Luía, de 12 años, fue la primera en entrar con esa nueva timidez de la preadolescencia. Pedro, de 9, vino justo detrás, aún exuberante en su cariño. «Abuela», exclamó abrazándome con fuerza. «Has desaparecido. Hace mucho que no vamos a tu casa». «Lo sé, cariño». La abuela estaba resolviendo algunas cosas importantes. Marina entró última, cargando una cesta de frutas y un ramo de margaritas. «Mis flores favoritas». Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi en ella una mezcla de vergüenza y esperanza cautelosa. La tarde transcurrió en un ritmo casi normal. Los niños contaron sobre la escuela, sus amigos, sus proyectos. Pedro me mostró con orgullo un dibujo que había hecho de nuestra familia, todos tomados de la mano, incluida yo. Aquella representación inocente de lo que deberíamos ser me llevó a las lágrimas. Cuando los niños fueron al jardín a jugar con los peces del pequeño lago que Joaquín había construido, Marina finalmente abordó el elefante en la sala. «Mamá, ¿cómo estás? De verdad,
Consideré la pregunta con seriedad. No quería más fingir, ni para protegerla, ni para mantener apariencias. Estoy reconstruyéndome, Marina, día a día. Algunas mañanas me despierto y por un segundo olvido todo lo que sucedió. Luego recuerdo y el dolor vuelve. Otras mañanas me despierto ya consciente de la nueva realidad y encuentro fuerzas para seguir adelante. Ella lo sintió, la mirada baja. ¿Y qué hay de nosotras? La posibilidad del perdón. Miré a mi hija, la niña que había traído al mundo, la mujer en la que se ha convertido, la extraña que me traicionó, la hija que intentaba encontrar su camino de regreso. No es un evento, Marina, es un proceso. Estamos al principio. Rodrigo está realmente comprometido con su tratamiento, comentó ella tras un momento de silencio. También hemos comenzado terapia de pareja. Hay mucho por reconstruir entre nosotros. Su adicción es grave. Lo he notado. No será una batalla fácil. Lo sé. Y durante mucho tiempo fui cómplice negando la gravedad, encubriendo las consecuencias. Parte de la responsabilidad es mía. Esa admisión me sorprendió. Era la primera señal real de madurez que veía en Marina en mucho tiempo. La capacidad de asumir su parte de culpa en lugar de solo acusar a las circunstancias o a otros. En los meses siguientes establecimos una nueva rutina. Marina y los niños me visitaban cada 15 días, siempre los domingos. Rodrigo, respetando mi pedido tácito de distancia, se mantenía alejado, aunque enviaba regularmente informes sobre su progreso en el tratamiento y los pagos prometidos. Paralelamente a la reconstrucción familiar, comencé a rediseñar mi propia vida. El primer cambio significativo llegó a través de Débora Lima, la vecina atenta que siempre mostró interés genuino por mi bienestar. A sus 64 años, Débora era profesora de artes plásticas jubilada y coordinaba un proyecto de arte-terapia para ancianos en un centro comunitario cercano. Deberías venir a conocer nuestro proyecto, sugirió durante una de nuestras charlas en el jardín. Tu experiencia como profesora sería muy valiosa. Inicialmente dudé. Enseñar literatura a adolescentes durante décadas me parecía muy diferente de trabajar con arte y ancianos, pero algo en la idea me atrajo. Tal vez la oportunidad de reconectarme con el acto de enseñar, de sentirme útil nuevamente. Mi primera visita al centro comunitario Primavera fue reveladora. El espacio era simple pero acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural. Alrededor de 15 ancianos con edades entre 65 y 92 años, estaban inmersos en diversas actividades artísticas, pintura, collage, modelado en arcilla. Esta es doña Cecilia que les mencioné. Me presentó Débora. Ella fue profesora de literatura durante 40 años, y está aquí para conocer nuestro trabajo. Fui recibida con cálidos sonrisas y preguntas curiosas. Ese ambiente de aceptación y creatividad tuvo un efecto casi inmediato en mí. Por primera vez en meses, no pensaba en la traición, en los documentos legales, en las medidas de protección. Simplemente estaba presente, conectada con personas que, como yo, llevaban historias de vida complejas. ¿Podrías ayudarnos con un proyecto de narrativas personales que queremos iniciar?, sugirió Débora mientras me mostraba los trabajos de los participantes. Muchos aquí tienen historias increíbles que contar, pero necesitan guía para estructurarlas. Narrativas personales, repetí, intrigada. Sí, la idea es combinar artes visuales con escritura autobiográfica, crear una especie de memorial afectivo, ¿entiendes?, algo que pueda ser pasado a las próximas generaciones. En ese momento algo se iluminó dentro de mí. Quizás eso era lo que necesitaba, no solo reconstruir mi propia narrativa, sino ayudar a otros a construir las suyas, transformar experiencias, incluso las dolorosas, en relatos con sentido y propósito. ¿Cuándo empezamos?, pregunté sintiendo un entusiasmo que no experimentaba desde hacía mucho. En las semanas siguientes dividí mi tiempo entre las responsabilidades domésticas, las visitas familiares, las reuniones con Emanuel para seguir los temas legales y el nuevo proyecto en el centro comunitario. Este último se convirtió rápidamente en el punto culminante de mis semanas. Trabajábamos con los ancianos en pequeños grupos, animándolos a seleccionar momentos significativos de sus vidas y expresarlos primero visualmente, a través de pinturas, collages, fotografías y luego en palabras. El resultado era una fusión única de imagen y texto, creando narrativas poderosas y conmovedoras. Doña Acira, una viuda de 89 años,
produjo una serie de acuarelas representando la casa de su infancia en el interior de Minas Gerais, acompañadas de textos poéticos sobre las tradiciones familiares. Don Juan, de 75 años, ex estibador, creó un impresionante panel de colajes con elementos del puerto, narrando sus 4 décadas de arduo trabajo para mantener a sus 7 hijos. Y yo, inspirada por ellos, comencé mi propio proyecto, una serie de pinturas de mi casa a lo largo de las estaciones, acompañadas de reflexiones sobre pertenencia, autonomía y resiliencia. De cierta manera, era mi declaración silenciosa de que este espacio físico y emocional me pertenecía, que nadie podría arrebatármelo en contra de mi voluntad. Una tarde particularmente productiva en el centro, recibí una llamada inesperada de Emanuel. Doña Cecilia, tengo noticias importantes sobre su caso. ¿Podemos vernos hoy mismo? 2 horas después, estaba en su oficina ansiosa. Emanuel tenía esa expresión que los abogados asumen cuando tienen información importante que compartir. Hemos recibido una notificación del Banco Central. Empezó ajustándose las gafas. Aparentemente las transferencias que su yerno hizo de sus cuentas fueron solo la punta del iceberg. ¿Cómo es eso? La investigación interna que solicitamos al banco reveló un esquema mucho más grande. Rodrigo estaba involucrado en un grupo que cometía fraudes similares contra otros ancianos. Su caso, sin querer, expuso toda una red. La revelación me golpeó como un impacto físico. No era solo un caso aislado de desesperación financiera. Era parte de algo más grande, más sistemático. ¿Están diciendo que Rodrigo lo hacía profesionalmente? No. Parece que fue reclutado por este grupo cuando sus deudas de juego se volvieron impagables. Una especie de resuelve tus problemas ayudándonos con los nuestros. La policía está investigando y su testimonio podría ser crucial. Cerré los ojos intentando procesar esta nueva capa de complejidad. Una cosa era lidiar con la traición personal. Otra completamente diferente era enfrentar la posibilidad de que mi yerno estuviera involucrado en crímenes organizados. ¿Cuánto sabe Marina de esto?, pregunté finalmente. No lo sabemos con certeza. Por la naturaleza de las evidencias hasta ahora, parece tener un conocimiento limitado, posiblemente creyendo que era solo un arreglo específico para su situación, pero la investigación sigue en curso. Salí de la oficina de Emanuel con la mente en un torbellino. El taxi recorría las calles bulliciosas de Sao Paulo, pero apenas registraba el paisaje urbano a mi alrededor. Esta nueva revelación lo cambiaba todo. El acuerdo que había hecho con Marina y Rodrigo, tratamiento para la adicción, devolución del dinero sin proceso penal, parecía ahora insuficiente ante la gravedad de la situación. Al llegar a casa, encontré un ramo de lirios en la puerta. Mis segundas flores favoritas, después de las margaritas. La tarjeta decía simplemente, lo siento por todo. Estoy intentando ser mejor, Marina. Ese gesto en cualquier otro momento me habría conmovido. Ahora parecía trágico en su inadecuación ante el abismo que se abría ante nosotros. Esa noche no pude dormir. Estuve en el patio hasta tarde observando la luna creciente iluminar el jardín con su luz plateada. La misma luna que había sido testigo de tantos momentos de mi vida, los buenos y los terribles. Pensé en Teresa, en cómo siempre me aconsejó seguir mi brújula moral, incluso cuando el camino era difícil. Por la mañana, tomé mi decisión. Llamé a Emanuel antes de tomar el café. Voy a cooperar plenamente con la investigación, anuncié. Si Rodrigo está involucrado en un esquema mayor que victimiza a otros ancianos, mi silencio sería complicidad. ¿Está segura, doña Cecilia? Eso probablemente significará un proceso penal, exposición pública, tensión familiar. Estoy segura. Si he aprendido algo de todo esto, es que nuestra edad no disminuye nuestra responsabilidad moral. Por el contrario, tal vez la amplía. El siguiente paso fue el más difícil, llamar a Marina y contarle sobre mi decisión. Opté por una conversación en persona en el Café Recanto, un terreno neutral para ambas. Ella llegó puntualmente, pareciendo más saludable que en semanas anteriores. Había un brillo renovado en sus ojos, como si el proceso de terapia y reconstrucción estuviera teniendo un efecto positivo. Sentí un pinchazo de dolor al pensar en cómo mi revelación afectaría ese progreso. Mamá, pareces preocupada, observó ella tras los saludos iniciales. ¿Pasó algo, Marina? Descubrimos algo sobre Rodrigo que cambia nuestra situación.
Le conté con la mayor suavidad posible sobre la investigación, el esquema mayor y mi decisión de cooperar plenamente con las autoridades. Esperaba negación, rabia, quizás acusaciones de traición. En lugar de eso, vi su rostro palidecer gradualmente, lágrimas silenciosas formándose en sus ojos. Lo sospechaba, confesó finalmente con la voz casi inaudible. Había llamadas extrañas, reuniones que él no explicaba, dinero apareciendo de fuentes que no tenían sentido. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté. Se encogió de hombros, un gesto que parecía cargar con el peso del mundo. Al principio, estaba tan aliviada de tener ayuda con nuestras deudas que no cuestioné nada. Luego, cuando comencé a sospechar, ya estábamos tan atrapadas en el plan contra ti que me sentí acorralada. Extendí mi mano sobre la mesa, cogiendo la suya. Era el primer contacto físico espontáneo que iniciaba desde que descubrí la traición. Marina, aún tienes opciones. Podemos hablar con Emmanuel, determinar su verdadero nivel de implicación, buscar la mejor salida posible para ti y los niños. Y en cuanto a Rodrigo, la pregunta quedó suspendida entre nosotras como una nube oscura. Tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, como todos nosotros. Marina miró nuestras manos unidas sobre la mesa del café, como si aquel simple contacto representara un salvavidas en medio del torbellino que se había convertido su vida. Por un momento vi nuevamente a la niña que corría a mis brazos cuando se lastimaba en el parque, buscando consuelo, protección, soluciones. Tengo mucho miedo, mamá, confesó ella. Por los niños, por el futuro, por todo lo que hemos construido. El miedo es comprensible, pero ahora necesitamos valor y honestidad para enfrentar lo que viene. Salimos del café Recanto con un plan. Marina agendaría una cita con Emmanuel para aclarar su situación legal y los posibles caminos a seguir. Yo la acompañaría como madre, no como víctima. Mientras tanto, tendría la difícil tarea de hablar con Rodrigo sobre la investigación en curso. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo frenético. La investigación sobre el esquema de fraudes tomó fuerza rápidamente. Descubrimos que Rodrigo formaba parte de un grupo que se autodenominaba Consultores Patrimoniales, un nombre elegante para una operación que buscaba identificar ancianos con patrimonio significativo y manipularlos para obtener control sobre sus bienes. En total, 10 familias se habían visto afectadas, incluida la mía. Algunas de las víctimas ya habían perdido prácticamente todo. Casas vendidas, cuentas vacías, objetos de valor subastados. El caso más grave involucraba a una señora de 82 años, que fue recluida contra su voluntad en una residencia de mala calidad. Mientras su amplia casa en Moema se vendía por un precio muy por debajo del mercado. El testimonio que di a la policía fue uno de los momentos más difíciles de este camino. Durante 4 horas relaté en detalle todo lo que había descubierto. Entregué las grabaciones, los extractos bancarios, todos los documentos que Emmanuel había organizado meticulosamente. Respondí a dolorosas preguntas sobre mi hija, mi yerno, la dinámica familiar que había permitido que tal situación se desarrollara. La señora tuvo mucha valentía y perspicacia, comentó la delegada Sonia Ramírez, una mujer de mediana edad con ojos amables pero firmes. Muchas víctimas en esta situación solo descubren lo que sucede cuando ya han perdido todo. Tuve ayuda, respondí pensando en Antonia, Emmanuel, Débora y tantos otros que formaron mi red de apoyo. Tuve suerte. No subestimes tu propia fuerza, doña Cecilia. Lo que hizo no fue solo salvarse, sino también ayudar a desmantelar una operación que estaba destruyendo vidas. Salí de la comisaría emocionalmente exhausta, pero con una extraña sensación de paz. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. Ya no había más secretos, medias verdades ni manipulaciones que nublaran mi vista. La noticia de la operación policial que desmanteló el esquema estalló en un miércoles lluvioso. Desarticulada banda especializada en fraudes contra ancianos en Sao Paulo, anunciaban los principales periódicos. Aunque mi nombre no se mencionaba directamente en los reportajes iniciales, solo era cuestión de tiempo hasta que detalles más específicos salieran a la luz. Marina me llamó en pánico temprano por la mañana. Mamá, la policía se llevó a Rodrigo. Llegaron a casa antes de las 6 con una orden de arresto. Los niños lo vieron todo. Mi corazón se apretó al pensar en Luía y Pedro presenciando la detención de su padre. Niños inocentes pagando por errores que no cometieron. Vengan a casa, ofrecí sin dudar.
Ustedes tres se quedarán conmigo mientras esto se resuelve. ¿Estás segura? Después de todo lo que hemos hecho. Marina, eres mi hija. Luía y Pedro son mis nietos. Esta casa siempre será su hogar, especialmente en los momentos difíciles. 2 horas después llegaron. Los niños estaban silenciosos, con miradas asustadas que me rompían el corazón. Luía, siempre tan habladora, apenas podía mirarme. Pedro se aferraba a la mano de su madre como si temiera que ella también fuera a desaparecer en cualquier momento. Vengan, mis queridos, dijo abriendo los brazos. Abuelita está aquí. Pedro corrió hacia mi abrazo de inmediato. Luía dudó, mirando a su madre como pidiendo permiso. Ve, hija, animó Marina suavemente. Está bien. Poco a poco la tensión inicial fue cediendo. Preparé chocolate caliente, el mismo que hacía cuando Marina era pequeña y tenía días difíciles en la escuela. Nos sentamos todos en la terraza, escuchando la lluvia caer sobre el techo, creando esa melodía que siempre brinda un extraño consuelo. ¿Papá hizo algo malo?, preguntó finalmente Pedro, rompiendo el silencio. Por eso los policías se lo llevaron. Marina y yo intercambiamos miradas. ¿Cómo explicar algo tan complejo a un niño de 9 años? ¿Tu papá cometió algunos errores? Sí, respondí con cuidado. Errores graves que tienen consecuencias. Pero eso no significa que no los ame o que sea una persona completamente mala. ¿Va a prisión?, inquirió Luía con una comprensión más madura de la situación. Probablemente sí, querida, respondió Marina con la voz entrecortada. ¿Y nosotras? ¿Qué pasará con nosotras? La preocupación en la voz de la niña era palpable. Ustedes se quedarán conmigo, afirmé con convicción. Todas ustedes por el tiempo que sea necesario. Somos una familia y las familias permanecen unidas en los momentos difíciles. Esa noche, mientras las niñas dormían en la habitación que mantenía preparada para ellas, Marina y yo hablamos francamente en la cocina. Ella había consultado a Emanuel y entendido su situación legal. Como no había participado activamente en el esquema mayor y había cooperado con las investigaciones desde el principio, probablemente solo enfrentaría cargos menores, posiblemente resultando en trabajo comunitario y restitución. No merezco esta segunda oportunidad, dijo mirando la taza de té entre sus manos. Después de lo que planeamos hacer contigo, Marina, todos merecemos la oportunidad de corregir nuestros errores, de reconstruir lo que destruimos. La cuestión es, ¿qué harás con esta oportunidad? Quiero ser mejor, una mejor persona, una mejor hija, una mejor madre. Quiero que Luía y Pedro se sientan orgullosos de mí, no avergonzados. Entonces, empieza ahora. Cada decisión, cada acción, cada palabra de ahora en adelante puede reflejar esta nueva dirección. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. La prisión preventiva de Rodrigo fue mantenida tras la audiencia de custodia. El líder del esquema, un ex abogado llamado Carlos Mendonca, también fue arrestado junto con otros 6 cómplices. Las víctimas comenzaron a manifestarse públicamente contando historias aterradoramente similares a la mía. Fue en ese contexto que recibí una llamada inesperada de TV Globo. La producción de Fantástico estaba preparando un reportaje especial sobre crímenes contra personas mayores y quería que me entrevistaran como una de las pocas víctimas que había logrado revertir la situación antes de que fuera demasiado tarde. Mi primer impulso fue rechazar. La idea de exponer nuestra historia familiar, nuestro dolor y vergüenza a millones de televidentes me parecía excesiva. Pero entonces pensé en todas las otras personas que podrían estar siendo manipuladas por familiares o conocidos sin saber cómo defenderse. Voy a pensarlo, respondí a la productora. ¿Puedo dar una respuesta mañana? Esa noche reuní a Marina y a las niñas para una conversación sincera. Explicaré sobre la invitación, las implicaciones de aceptarla, el impacto que podría tener en nuestras vidas, sería exponer nuestra historia a todo Brasil. Hablé tanto de lo bueno como de lo malo, de la traición y de la reconciliación. Todo. Para mi sorpresa, fue Luía quien se pronunció primero. Creo que deberías hacerlo, abuela, dijo con una madurez sorprendente para sus 12 años. Si eso ayuda a otras personas mayores a no pasar por lo que tú pasaste, Marina asintió lentamente. Estoy de acuerdo con Luía. Sería difícil, doloroso incluso, pero tal vez sea una forma de transformar toda esta situación terrible en algo positivo.
2 días después el equipo de Fantástico llegó a mi casa. Transformaron la sala de estar en un pequeño estudio con luces, cámaras y micrófonos estratégicamente colocados. La reportera Débora Bergamasco me recibió con amabilidad y respeto. Señora Cecilia, vamos a llevar a cabo esta entrevista a su ritmo, con total respeto a su historia. Si en algún momento quiere pausar o finalizar, solo avísenos. La entrevista duró casi 2 horas. Lo conté todo. El momento del descubrimiento, el choque inicial, las medidas que tomé para protegerme, la revelación del esquema mayor, la situación actual. Leí sobre traición, perdón, reconstrucción y sobre todo, sobre la importancia de que los mayores mantengan su autonomía y estén atentos a señales de manipulación, incluso cuando provienen de seres queridos. ¿Qué les diría a otros mayores que pueden estar enfrentando situaciones similares?, preguntó Débora al final. Les diría que la edad no disminuye nuestro valor ni nuestros derechos, que confiar es hermoso, pero verificar es prudente y que nunca es tarde para defenderse, poner límites y exigir respeto. La noticia se emitió un domingo por la noche titulada La venganza de la matriarca. Como profesora jubilada, desenmascaró un esquema familiar de fraude. La repercusión fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no dejó de sonar. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo o exalumnos, todos querían expresar su apoyo y admiración. Más relevante aún, decenas de otros mayores y sus familias empezaron a manifestarse, relatando situaciones similares o buscando orientación. Emmanuel, dándose cuenta de la magnitud del fenómeno, propuso crear un grupo de apoyo y orientación legal para víctimas de abuso patrimonial. Usted sería la portavoz, sugirió entusiasmado. Su historia ya está inspirando a tantas personas a romper el silencio. Así nació la Asociación Voz de la Experiencia, un pequeño grupo que se reunía semanalmente en mi sala de estar. En pocos meses, creció hasta convertirse en una organización formal, con sede propia, voluntarios especializados y una línea directa de atención. Mientras tanto, nuestra situación familiar continuaba evolucionando. Marina y los niños vivieron conmigo durante los primeros 6 meses tras la detención de Rodrigo. Fue un periodo de sanación, de redescubrimiento, de establecer nuevos patrones de relación. Marina consiguió un empleo como asistente administrativa en una escuela cercana. Un trabajo modesto en comparación con su antigua posición ejecutiva, pero que le permitía estar presente en la vida de sus hijos y reconstruir su independencia financiera paso a paso. Rodrigo fue condenado a 5 años de prisión por su participación en el esquema. Lo visité una sola vez, 3 meses después de su detención. Fue un encuentro difícil, cargado de emociones contradictorias. Gracias por venir, me dijo, realmente sorprendido con mi presencia. No lo esperaba. Vine por Marina y los niños. Ellos aún se preocupan por ti, a pesar de todo. ¿Y usted puede perdonarme algún día? Miré a ese hombre abatido frente a mí, vestido con el uniforme gris de los presos, y no sentí odio o venganza, sino una extraña compasión. El perdón es un camino, Rodrigo. Estoy avanzando en esa dirección, pero aún tengo un largo recorrido por delante. 1 año después del descubrimiento que cambió todo, celebramos mi cumpleaños número 69 con una fiesta simple en el jardín. Teresa vino desde Fortaleza, trayendo el calor y la alegría que siempre la acompañan. Antonia, Emmanuel, Débora y otros amigos que formaron parte de esta travesía estaban presentes. Marina había preparado un pastel de chocolate con cobertura de nueces. Mi favorito desde siempre. Cuando todos cantaron el feliz cumpleaños, miré a mi alrededor y sentí una profunda gratitud. No por la traición que sufrí, ni por el esquema criminal que casi me convierte en víctima, sino por la fuerza que descubrí en mí misma, por las relaciones que sobrevivieron y se fortalecieron, por las nuevas conexiones que surgieron. Un brindis, propuso Teresa, levantando su copa. Por mi hermana Cecilia, que nos enseñó que nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo, para reinventarse, para transformar el dolor en propósito. Las copas tintinearon, reflejando la luz dorada del sol poniente. Luía y Pedro vinieron a abrazarme, uno de cada lado, mientras Marina observaba con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de manipulación o desesperación, sino de genuina emoción. 2 años después, la Asociación Voz de la Experiencia se había convertido en un referente nacional en la defensa de los derechos de los mayores. Fui invitada a dar conferencias por todo el país,
participar en audiencias públicas en el Congreso Nacional y contribuir a la elaboración de proyectos de ley específicos para prevenir el abuso patrimonial contra los mayores. Marina se convirtió en una colaboradora activa de la asociación, ofreciendo su perspectiva única como alguien que estuvo del otro lado y ahora trabajaba para evitar que otros siguieran el mismo camino. Su valentía al exponer públicamente sus errores pasados, transformándolos en lecciones para otros, me llenaba de un orgullo que nunca imaginé volver a sentir. En cuanto a Rodrigo, cumplió la mitad de su condena y fue liberado a un régimen de semilibertad. Manteniendo contacto regular con mis hijos, ahora adolescentes, y de vez en cuando con Marina. Aunque la relación de pareja había terminado oficialmente, su camino de redención sería largo e incierto, pero al menos lo había comenzado. Una tranquila tarde de primavera, me senté en la terraza con Teresa, que había venido a pasar algunas semanas conmigo. Observábamos las rosas floreciendo en el jardín, las mismas que Joaquín plantó hace décadas y que seguían renaciendo en cada estación. «¿Quién lo diría, Cecilia?», comentó mi hermana. «A tus 71 años, te has convertido en una activista reconocida a nivel nacional. La vida tiene caminos sorprendentes». Sonreí pensando en cómo una simple cédula de identidad olvidada había cambiado por completo el rumbo de mi existencia. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», le respondí. «No es el reconocimiento público o el impacto de la asociación. Es darme cuenta de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para descubrir nuevas facetas de uno mismo, para encontrar propósito en las circunstancias más inesperadas». Esa noche, antes de dormir, tomé el viejo álbum de fotos familiares, aquel que comenzó con mi matrimonio con Joaquín, y siguió el crecimiento de Marina, la llegada de Rodrigo y el nacimiento de mis nietos. Pasé las páginas lentamente recordando lo felices que éramos en esos momentos congelados en el tiempo, como creíamos en la permanencia de esa felicidad. Ahora, con la sabiduría que solo las cicatrices pueden traer, entiendo que la vida no es una línea recta de alegrías o tristezas, sino un tejido complejo donde ambas se entrelazan continuamente. La traición que sufrí podría haberme destruido, transformándome en una mujer amarga y desconfiada. En cambio, reveló una fortaleza interior que desconocía. Abrió caminos hacia nuevos propósitos y permitió conexiones más auténticas. Guardé el álbum y me acerqué a la ventana, observando la luna llena iluminar el jardín que nadie me pudo quitar. En algún lugar de la ciudad, otras mujeres mayores miraban la misma luna, tal vez inspiradas por mi historia, defendiendo su derecho a existir en sus propios términos, dueñas de sus elecciones, guardianas de su espacio. Y en ese momento silencioso comprendí que mi verdadera venganza no era exponer a los culpables o ver que se hiciera justicia. Era negarme a ser víctima. Era transformar las heridas en sabiduría. Era descubrir que a los 71 años no era solo un lastre del pasado, sino una fuerza viva orientada hacia el futuro. Después de todo, como solía decirles a mis alumnos durante esas 4 décadas enseñando literatura, las mejores historias no son aquellas donde el bien triunfa sobre el mal, sino aquellas donde los personajes son transformados por la jornada, saliendo no solo victoriosos, sino profundamente cambiados por la batalla. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero sobre todo de renacimiento. Una historia que comenzó con una cédula de identidad olvidada y no termina con un punto final, sino con puntos suspensivos, porque cada nuevo día sigo escribiendo sus capítulos, redescubriendo mi valor y reafirmando mi lugar en el mundo. Y si hay una lección que quisiera dejar a quienes me escuchan ahora, es esta: nunca permitas que tu edad determine tu valor. Nunca aceptes ser tratado como menos de lo que eres. Y recuerda siempre que mientras haya vida, hay posibilidad de comenzar de nuevo, de reinventarse, de crear nuevos significados, incluso de las experiencias más dolorosas. Y así termina otro capítulo de mi vida, uno que jamás imaginé vivir a los 71 años. Una historia que comenzó con un simple documento olvidado y terminó transformando no solo mi existencia, sino la de innumerables personas en todo Brasil. Cuando volví a buscar mi identidad aquella tarde común de octubre, no podía imaginar que encontraría mucho más que un documento. Encontraría la dolorosa verdad sobre las intenciones de mi propia hija y mi yerno. Aquellas crueles palabras. No la necesitamos. Deshacernos de ella. Abrieron una herida profunda, pero también encendieron una chispa de determinación que no sabía que aún existía en mí. Lo que pudo haber sido solo una tragedia familiar, otra anciana explotada por quienes confiaba, se transformó en un viaje de empoderamiento.
Con la ayuda de mi amiga Antonia, del abogado Emanuel y de una red de apoyo que se formó a mi alrededor, logré no solo protegerme, sino también exponer un esquema criminal que victimaba a otros ancianos. La traición de Marina y Rodrigo me enseñó que nuestra vulnerabilidad no está necesariamente en la edad, sino en la confianza ciega que depositamos en quienes amamos. Aclaro que establecer límites no es falta de amor, sino un acto necesario de autopreservación en cualquier relación sana. Cuando descubrimos que Rodrigo formaba parte de una banda especializada en estafas a ancianos, la historia adquirió dimensiones que sobrepasaron el ámbito familiar. La decisión de llevar todo a la luz, de mostrar nuestra dolor y vergüenza en el programa Fantástico, fue una de las más difíciles que he tomado, pero también una de las más importantes. Pues abrió los ojos de muchas personas a un problema que a menudo se oculta bajo el manto del cuidado familiar. El nacimiento de la asociación Voz de la Experiencia demostró que incluso de las situaciones más dolorosas pueden surgir propósitos más grandes. Cada anciano que hemos podido ayudar, cada familia que hemos orientado, cada ley para la que hemos contribuido, son frutos indirectos de aquella tarde en que volví a casa justo a tiempo para escuchar la verdad. Marina y yo hemos recorrido un largo camino hacia la reconciliación. No fue fácil reconstruir la confianza fracturada. Aprender a convivir de nuevo, establecer nuevos patrones de relación. Hubo días de ira, de profunda tristeza, de cuestionamientos, pero también momentos de comprensión, de perdón incipiente, de genuina reconexión, especialmente a través del amor compartido por Luía y Pedro. En cuanto a Rodrigo, su camino de redención apenas ha comenzado. Los 5 años en prisión son solo el inicio del precio a pagar por sus elecciones. El verdadero desafío será reconstruir su identidad, sus valores, su relación con los hijos que fueron testigos de su caída. Si pudiera volver atrás y evitar todo este sufrimiento, ¿lo haría? Honestamente no lo sé, porque a través de este dolor redescubrí mi fuerza, mi propósito, mi voz. A los 71 años, cuando muchos esperan que nos conformemos con un rol pasivo en la sociedad, encontré un nuevo comienzo, una nueva misión. Mi historia es un recordatorio de que nunca somos demasiado viejos para defender nuestros derechos, exigir respeto y reiniciar. Es un testimonio de que la verdadera fuerza no está en evitar caídas, sino en cómo nos levantamos después de ellas. Para todos los ancianos que me escuchan, ustedes no son cargas, no son obstáculos, no son personas cuyas voluntades pueden ser ignoradas en nombre de una supuesta protección. Ustedes son seres humanos completos con derecho a la autonomía, a elegir, a tener dignidad. Nunca permitan que nadie, ni siquiera a quien aman, les convenza de lo contrario. Para las familias de ancianos, cuidar no es controlar. Amar no es decidir por el otro. El respeto significa aceptar que incluso cuando el cuerpo envejece, la mente y el espíritu siguen vivos, llenos de deseos y capacidades. Y para aquellos que como Marina y Rodrigo podrían estar considerando explotar la vulnerabilidad de un anciano, sepan que cada vez hay más personas atentas, más mecanismos de protección, más conciencia social sobre estos crímenes. Lo que parece un camino fácil para resolver problemas financieros puede convertirse en su propia ruina. Cuando miro hacia atrás, hacia todo este recorrido, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que he perdido, la imagen que tenía de mi familia, la confianza inocente, la paz mental, gratitud por lo que he ganado, autoconocimiento, propósito renovado, conexiones más auténticas, la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de otros. Como siempre digo en las charlas que ahora doy por el país, la tercera edad no es el fin de la historia, sino un nuevo capítulo, quizás el más importante de todos. Si mi historia ha tocado su corazón, si les ha ayudado a reflexionar sobre la situación de los ancianos en nuestra sociedad o incluso en su propia familia, les pido que dejen un comentario abajo, compartan sus impresiones, experiencias y dudas. Este diálogo es fundamental para seguir construyendo una sociedad que valore la sabiduría y la experiencia de sus miembros más mayores. Inscríbanse en el canal Bobo Lembrou para conocer otras historias como la mía. Relatos reales de superación, resistencia y reinvención en la tercera edad. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas, a amplificar voces que merecen ser escuchadas. Si este vídeo ha aportado valor a su vida, consideren dejar su me gusta. Este simple gesto nos ayuda a crecer y a llegar a más personas que pueden beneficiarse de estas historias. Y si pueden, ayúdenos a través del Valeu Demais, una forma de contribución financiera que sostiene este canal.
Producir contenidos de calidad como este tiene un costo significativo: equipos, edición, investigación, traslados para entrevistas. Su donación, por pequeña que sea, es fundamental para mantener nuestra independencia y continuar trayendo vídeos diarios que informan, emocionan y transforman. Este trabajo que hacemos no es solo un canal de historias. Un movimiento por la dignidad en la vejez, por valorar las experiencias de vida, por reconocer que la edad no disminuye valor. Agradezco de corazón que hayas dedicado tu tiempo a escuchar mi historia. Espero que te haya tocado de alguna manera, que haya sembrado una semilla de reflexión que quizás inspire cambios, pequeños o grandes, en la forma en que ves y tratas a los ancianos en tu vida. Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias. Y recuerda, comenta lo que harías en mi lugar. Tu voz es importante para nosotros. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Y cada interacción fortalece esta comunidad que estamos construyendo juntos. El siguiente vídeo.